Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero y en esta saga de conversatorios online que se están haciendo con el propósito de analizar y reflexionar temas de interés, te pido que te pongas cómodo y tomes un buen café para que te actives con nosotros y veamos la relevancia del tema que vamos a estar hablando, de los retos y oportunidades en la impartición de justicia online. Sin más, comenzamos. Y para mí es un galardón tener a tres increíbles invitados, autoridades en el tema, juristas, abogados, que me permito en presentar. Nos acompaña desde Argentina el doctor Luis María Palma. Él es presidente electo del International Association for Court Administration y presidente de eJustice Latinoamérica en Argentina. Bienvenido, estimado doctor Luis María. Muchas gracias, por un placer acompañarnos. También nos acompaña el licenciado Claudio Pavlik Beliz, desde Chile, socio fundador del estudio jurídico Arias de la Masa Pavlik Abogados. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Y también nos acompaña aquí del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, el licenciado José Urrutia Hernández. Él es director de Tecnologías de la Información del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco. Bienvenido, estimado Joel. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es importante que en esta etapa pues introduzcamos al auditorio que nos ve y nos escucha, esta gran comunidad no solamente de México, sino también de América Latina, con el ABC de las cosas en este tema. Un tema que sin duda alguna pues es un parteaguas para utilizar de forma apropiada las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, sin más, en primer término le cedé el uso al doctor Luis María Palma, posteriormente al licenciado Claudio Pavlik y posteriormente al licenciado Joel Urrutia. 5 minutos en esta primera etapa. Comenzamos con su participación, estimado doctor Luis María. Lo escuchamos. Muchas gracias, es un honor acompañarlos. Mi agradecimiento a los colegas y a Coffee Low por estar aquí a tratar este tema que me parece es importante poner en el contexto de la realidad de los sistemas judiciales latinoamericanos, para lo cual me pareció útil preparar una presentación siguiendo la estructura que generosamente nos compartieron. Tenemos aquí una introducción, en función de lo solicitado, en la cual me propongo hacer referencia a cuáles son los temas que quiero tratar y comenzar algunos de ellos, ¿no? Específicamente. En la siguiente lámina vemos que concretamente esto refiere a medidas de los gobiernos, qué se ha hecho en líneas generales en este sentido, la tecnología como único canal de interacción para prácticamente todo en las circunstancias de la pandemia, cómo ha impactado esto en los sistemas de justicia, qué compromisos internacionales y desafíos afrontamos de cara a la modernización que la realidad nos ha exigido pero que tenemos que profundizar, y lo que a nivel conclusiones me pareció importante denominar el futuro es ahora. Empiezo con las medidas de los gobiernos y van a ser más imágenes que palabras para tenernos a los tiempos. Se han dispuesto por razones sanitarias medidas de confinamiento y aislamiento. Esto tiene que ver con nuestra salud, con nuestra vida y no puede ser seriamente cuestionado. Sin perjuicio de lo cual, por ejemplo, añado, en la Argentina vamos camino de tener el aislamiento más prolongado del mundo y esto en algún punto debe preocuparnos, sobre todo si consideramos algunas de las consecuencias, como esto que en la lámina siguiente vemos. El cese de actividades comerciales. Esto implica un drama para millones de personas que, como es mi caso y otros, gracias a Dios tengo trabajo, no tienen la posibilidad de contar con un sueldo del sector público y en consecuencia no pueden desenvolverse para atender a sus necesidades y las de su familia. Esto implica claramente una situación dramática que, como vemos en la lámina siguiente, algunos aprovechan a partir de, y esto tiene que ver con lo público, la anterior, por favor, y esto tiene que ver con lo público, con abusos, con, diríamos, sobreprecios y con situaciones de corrupción que siempre son inaceptables porque constituyen delitos, pero tanto más en situaciones de dramatismo que las que está viviendo el mundo hoy en día. De manera que esto puede terminar con la separación de funcionarios y demás, pero justamente es una reflexión a la que nos invita respecto de que la justicia tiene que estar activa, porque si no la parálisis permite que este tipo de cosas se puedan hacer y muchas veces impunemente. Además se da otra situación relacionada con medidas que algunos gobiernos están tomando o queriendo tomar. Y vemos en la lámina siguiente la geolocalización.
el uso de dispositivos, por ejemplo en Argentina se habla de uno llamado Cuidar, lo cual me parece que tiene que ser diferenciado de lo que implica vigilar a las personas, porque la geolocalización no solamente va a estar dentro de nosotros o acompañándonos a nosotros a donde vayamos a trabajar, sino en todos los órdenes de nuestra vida. Y es sumamente peligroso lo que con esa información personal se puede llegar a hacer. Se trata de que estemos quietos y no callados porque alguien nos está vigilando todo el tiempo, de manera que tengo profundas reservas respecto de la utilización de estos dispositivos por lo que implican. Creo más en la responsabilidad de las personas y sin duda mucho más en eso que quién sabe estar haciendo qué con la información, otros que pueden ser de gobiernos o ni siquiera. Por lo cual, veamos también en la siguiente lámina otra cuestión que tiene que ver con algunas medidas. Esto especialmente desde una perspectiva populista, hacer ciberpatrullaje para detectar humor social. Se ha hablado de esto en concreto, por ejemplo, aquí la ministra de Seguridad de mi país hizo referencia a eso, y esto me parece que es algo también sumamente peligroso porque el humor social es malo, por lo que está pasando, pero además implica situaciones de catarsis, el uso de las redes sociales, tanto más en eventos como los que estamos atravesando. He tenido oportunidad incluso de ver notificaciones que se enviaron a personas por lo que habían publicado en redes sociales respecto de esto. Y esto me ha puesto en situación de pensar que este ciberpatrullaje está ocurriendo y esto es muy peligroso y negativo. Esto tiene además un hilo conductor. En la lámina siguiente vemos justamente que la tecnología a través de los teléfonos, las tabletas y las computadoras son prácticamente nuestro único mecanismo para las interacciones. No podemos salir de acá y nos comunicamos con el mundo por este medio, así como me convocaron para esta actividad tan valiosa. De manera que veamos ahora en la siguiente lámina qué es lo que tiene de bueno y de no tan bueno el uso de estas herramientas. No hay un punto de llegada en el desarrollo tecnológico. Nos podemos comunicar prácticamente en tiempo real y sin limitaciones por la territorialidad. Como dijo Zygmunt Bauman, nadie controla el mundo. Hoy en día hay una posibilidad de crear cooperativamente conocimiento y relacionarnos, como lo hemos hecho con el licenciado, a la distancia a través de una red social, y con esto construir algo que puede ser positivo en millones de casos. Hay una cultura de código abierto de compartir información, pero también, y esto es lo malo, hay la posibilidad, y recién lo refería con la geolocalización, de invasiones a la privacidad. Es muy peligroso lo que se puede hacer con esto, tanto más si esa información cae en manos de la criminalidad organizada. Creo que como nunca antes hemos tomado conciencia de nuestra interdependencia, de que estamos todos en el mismo barco y de que frente a este tipo de sucesos y de criminalidad no basta con lo que un solo Estado o un solo sistema judicial haga. Tenemos que ir más allá. ¿Qué pasa con la justicia para esta última parte? Desde mi punto de vista, y en lo que me voy a centrar para hablar de la justicia en línea, es, si vemos la lámina siguiente, que la justicia implica fundamentalmente una función del poder. En la lámina siguiente allí lo vemos, no es un servicio público, tiene características en este sentido, pero es uno de los 3 órganos del gobierno y desde mi perspectiva el más importante en cuanto a mis derechos se refiere, que depende mucho más de su realización, de lo que decide un juez que de lo que dice un político. Se lo ha pretendido devaluar a este poder desde el populismo, diciendo que la única fuente de legitimidad parecería ser el voto y todo lo demás es inferior. Yo no solo no creo así, sino que Dios nos libre y nos guarde que algún día tengamos jueces elegidos por el voto popular. A esto se añade el respeto y salvaguarda de los derechos que solamente la justicia puede concretar poniendo límites a los otros poderes, lo que a su vez requiere de la independencia judicial como una herramienta fundamental, de una ausencia de interferencias para que los jueces decidan que solamente se va a producir en tanto en cuanto la sociedad civil esté atenta y activa. De manera que a eso me voy a referir en el desarrollo, considerando esta situación de la justicia, los impactos que la crisis en ella ha tenido, qué estamos haciendo y qué podemos hacer de cara a la justicia en línea para mejorar de manera sostenida. Por ahora es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Luis María. Es importante saber que en estos tiempos de la nueva, rumbo a la nueva realidad, en estos tiempos de confinamiento, se ha incrementado de forma asombrosa y también espeluznante el hecho de las víctimas por algún delito informático y que muchas legislaciones no consideran oportunamente cada una de estas figuras. Es importante ponerlo a colación. Bueno, por otra parte, doctor licenciado Claudio Pavlik de Chile, saber este ABC de las cosas,
Tuve el gusto de conocerlo hace un tiempo aquí en Jalisco, en el curso que estaba impartiendo Oasis. Lo escuchamos en esta primera introducción. Adelante. Muy bien, Rodolfo. Muchas gracias por permitirme interactuar con la audiencia a la que has convocado para oír estas expresiones respecto de tres operadores desde distinta mirada a lo que puede ser la justicia online como una solución, como una oportunidad y también como un importante y gran desafío. La mirada introductoria a lo que me referiré en estos primeros instantes tiene que ver justamente con lo que tú planteabas acerca de la oportunidad en que nos conocimos. Efectivamente, la tarea de compartir con colegas de Latinoamérica respecto de las destrezas para litigar en el escenario, en el entorno de la oralidad a la que ha ido migrando la mayor parte de los procesos, especialmente penales, pero no solo procesos penales a lo largo de Latinoamérica en las últimas décadas, tiene que ver también con un importante desafío frente al escenario en que nos ha puesto la pandemia de coronavirus, que en la mayor parte de nuestros países ha significado con mayor o menor intensidad la cuarentena o el mantenerse aislado como una manera de que los ciudadanos se protejan a sí mismos, pero por esa conducta también permitan evitar el colapso de los sistemas hospitalarios, de modo que de que uno pueda enfermar de manera crítica, existan los mecanismos disponibles para poder mantener y salvar muchas vidas. Y en el ámbito de la justicia en especial, esa situación ha significado que los sistemas de justicia operando, es decir, los tribunales y los que frente a los tribunales nos presentamos en representación de demandante, demandado, de víctima, de imputado, tengamos una serie de desafíos que no habíamos vivido antes. Y para resolver ese desafío hemos podido, gracias al avance tecnológico, utilizar herramientas como es esta misma herramienta con la cual nosotros nos hemos relacionado entre los ponentes y luego exponiendo al público interesado en este tema. ¿Y a qué me refiero? En mi país, y desde la perspectiva del litigante, ya que ejerzo esa tarea en representación de intereses de víctima, como acusador particular o querellante, pero también como defensor, en defensa de personas imputadas de delito, he podido darle continuidad a algunos procesos derivados de la manera en que estos actos gubernamentales que se han manifestado en el aspecto de la tarea y el desarrollo de la actividad judicial, nos mencionaba y nos adelantaba el licenciado Luz María Palma. Es decir, en nuestro país, y también he tomado conocimiento que en algunos otros, como en México, en Colombia, las autoridades judiciales han establecido fórmulas para poder, a pesar de las limitaciones de no poder interactuar presencialmente, se pueden llevar adelante actos procesales que significan el poder evitar que el sistema de justicia se detenga completamente. Y una de las cuestiones bien interesantes es poder conversar acerca de qué aspectos procesales se pueden llevar adelante en un escenario de virtualidad como es la litigación o interacción mediante las videoconferencias, derivado justamente a aquellas audiencias que en el sistema normal de funcionamiento son audiencias orales, audiencias presenciales, en que tanto juez como los intervinientes, también testigos, peritos y otras personas que deben estar presentes, no lo pueden hacer y debe necesariamente, para poder avanzar, utilizarse una herramienta como esta. Y resulta interesante poder dilucidar
cuáles de esas actividades se pueden llevar adelante sin la vulneración de principios y sin la vulneración de garantías, tanto constitucionales como procesales, como aquellas en que una mirada pausada permite decir no se puede llevar adelante, ya que esa actividad vulneraría algunas, especialmente garantías procesales establecidas para los intervinientes, en especial, yo diría como un punto más crítico, las garantías de la defensa en el proceso penal. Entonces, esa es mi intervención en la parte introductoria y luego, en la segunda parte, me dedicaré a tratar cada uno de estos aspectos con mayor precisión. Gracias. Muchísimas gracias, estimado licenciado Claudio Pavlik. Es importantísimo recalcar la participación de todo el auditorio que estamos teniendo. Saludos muy afectuosos. Lo leo a continuación para el doctor Luis María Palma. Excelente introducción. Concuerdo con los puntos señalados por el licenciado Claudio Pavlik. Y desde México, el licenciado Joel Urrutia. Estimado licenciado Joel, la audiencia aquí está muy atenta también en lo particular de Jalisco, pues espera el ABC de las cosas, su introducción, estamos muy atentos. Muchas gracias a todos, un gusto saludarlos desde Jalisco, un gusto conocer al licenciado Claudio Pavlik y al doctor Luis María Palma. Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien comentan nuestros colegas aquí, practicando del tema de lo que nos tenemos ahorita, lo que estamos viviendo a nivel mundial, que realmente esto es una oportunidad para las tecnologías de la información en la justicia, ¿no? Nosotros como en lo particular como director de tecnologías, nos ha llevado a empezar a crear diferentes aplicaciones, diferentes automatizaciones de procesos en la justicia para que tener una interacción nosotros como institución con los justiciables. Entonces, prácticamente esto para nosotros es un gran reto y una gran oportunidad de poder hacer las cosas y poder hacerlas bien, ¿no? Porque no nomás es crear las herramientas tecnológicas, ¿no? También tenemos que salvaguardar la información, lo que se genera, el dar la confianza a los justiciables, la confianza interna en la institución. Entonces, prácticamente tenemos que tener una seguridad muy, muy importante para tener esa tranquilidad de que los procesos que se llevan en línea son realmente seguros, ¿no? Partiendo de ahí, nosotros como institución hemos implementado diferentes herramientas que a la postre, en la segunda parte lo comentaré, pero también nos hemos preocupado por la seguridad, ¿no? La seguridad de la misma es muy importante. Hemos hecho grandes avances tecnológicos aquí en la institución, tales como vienen notificaciones electrónicas, viene como la firma electrónica avanzada, que me doy el gusto de comentar lo que fuimos la primera institución de implementar una firma electrónica avanzada diferente a las que cuenta ya México, ¿no? Un poquito más adelante lo platicaré de qué se trata. Estamos haciendo la transición entre el expediente electrónico, como actualmente lo tenemos en primera instancia físico. Vamos a tener un gran avance en poder tenerlo electrónico, cosa que estamos realizando con gran gusto, también como notificaciones por videoconferencia también, ¿sí? Estamos haciendo demasiadas herramientas prácticamente web para que dejar de lado atrás en las tecnologías de la información. Antes se trabajaba en aplicaciones o desarrollo de software llamados cliente-servidor. Actualmente estamos trabajando para que todo sea desarrollo web y lo más importante que ahorita las tecnologías lo podemos consultar desde un teléfono celular, desde un iPad, desde una computadora. Por lo tanto, estamos desarrollando aplicaciones responsivas, ¿no? Eso es muy importante, ya que el término responsivo se da a que cualquier tipo de aplicación se puede adaptar a cualquier dispositivo móvil, ¿no? Eso nos permite una gran ventaja y nos da una gran movilidad y tranquilidad de que no necesariamente tenemos que tener una computadora para tener un tema en línea con la justicia, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que vamos a empezar a platicar un poquito más adelante en mi segunda intervención. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, estimado Joel. Bueno, pues una vez que pusimos todos los puntos sobre la mesa, es importante darle continuidad al desarrollo, así en todo su esplendor. Más de 10 minutos para esta participación. Comenzamos con usted, estimado doctor Luis María Palma. Adelante. Muchas gracias.
En esta segunda parte, entonces, voy a comenzar con el tratamiento de los temas desde la perspectiva de cómo esto ha impactado. Y vamos a ver una lámina, la que sigue, en la cual se puede apreciar la realidad desde el punto de vista del expediente en papel de muchos sistemas judiciales, no todos, pero esto sucede mucho, especialmente en la justicia civil, que tal vez se ve pequeño, el alto de los expedientes supera al monitor de la computadora. Y esta realidad que tenemos que cambiar, porque aparte hoy en día ni siquiera podemos tocar los expedientes en papel por razones de seguridad sanitaria, nos lleva, diríamos, apuradamente y sin planificación en muchos casos, a la necesidad de digitalizar la gestión. Y en ese contexto es que vienen las cuestiones respecto de qué se ha hecho. Voy ahora, en la lámina siguiente, a tratar de desagregar algunas ideas. Una primera es que se ha dispuesto ferias judiciales, que en algunos casos, por ejemplo en la Argentina, se están eternizando en el orden nacional, más allá de que hay una voluntad de trabajar, y me consta que se está trabajando mucho en órganos de la justicia nacional y se está trabajando desde hace tiempo también en órganos de la justicia de las provincias de la Argentina, que es un estado federal, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, se está haciendo cosas. Por supuesto, fue necesario de la mano de la feria judicial suspender plazos, atender lo importante y urgente, aquello que va ocurriendo, y volcarnos rápidamente, insisto, sin la preparación necesaria, porque la realidad nos impactó, al teletrabajo. Se utiliza la videoconferencia reiteradamente, pero a través de plataformas comerciales que no cumplen con los requerimientos necesarios a los efectos del funcionamiento de la justicia. Para dar un solo ejemplo, yo no sé si la persona que está declarando a distancia no está siendo coaccionada por alguien que la amenaza con un arma o alguien le está mostrando un cartel en donde dice qué es lo que debería estar ella declarando. De manera que en este punto hay bastante para hacer. Se ha trabajado fundamentalmente en este contexto de crisis en protocolos para el uso de esas plataformas tecnológicas y esto es grave y creo que debería preocuparnos mucho, por ejemplo en mi país hay suspensión de juicios por falta de recursos tecnológicos. Esto me parece que se tiene que superar, es poco serio por el hecho de que hay limitaciones, pero sabemos también que los recursos tecnológicos están, así como estamos pudiendo nosotros comunicarnos o celebrar eventos o participar de conferencias multitudinarias por estos medios. Porque de otra manera llegamos a esto que muestra la lámina siguiente, la parálisis. Y la parálisis es funcional a la impunidad. Esto es algo que no debemos permitir y ante lo cual creo que hemos de estar atentos. Así como vemos en la lámina siguiente a alguien anónimo de la sociedad civil que escribió de qué estamos aquí hablando y por qué la tecnología nos puede ayudar en este contexto es algo a lo cual me referiré ahora y en lo sucesivo. En la otra lámina justamente planteo cuáles son las necesidades, por el hecho de que así como decía el licenciado, advertimos la necesidad de que los derechos y garantías de las personas se respeten y se ejerzan en este nuevo contexto de que todo sea virtualizado. No se ha trabajado suficientemente, muy poco en este sentido. Hace poco veía, porque una querida amiga me compartió parte de lo que se ha hecho justamente en México, en la justicia federal, pero el hecho de que es necesario trabajar en protocolos para asegurar que los derechos y garantías de las personas sean debidamente respetados en estos entornos en que la justicia se ha tenido forzosamente que deslocalizar. Es decir, cómo asegurar la inmediación, la confrontación, la publicidad, la incoercibilidad de esa persona que está declarando. Y para ello, naturalmente, como decía el licenciado Urrutia, la necesidad de contar con recursos especiales, con plataformas que vayan en lo concreto a las necesidades de la justicia. Lo cual implica a su vez un cambio en el posicionamiento respecto de cómo hacerlo, que se diseñen herramientas a la medida de lo que necesitamos en la justicia y no como tantas veces ha sucedido, que desde la tecnología se diseñen herramientas a las cuales después en la justicia nosotros nos tenemos que adaptar. Es también importante, y se está trabajando, pero hay mucho que hacer, la capacitación virtual para el trabajo a distancia. O sea, nos tenemos que capacitar a distancia para trabajar a distancia. Nuevamente, a riesgo de ser obvio, porque no nos podemos tocar ni encontrar. Y es necesario, y esto lo facilita la tecnología, separar todas las tareas que requieren de concentración. Por ejemplo, en el juez para decidir, en el fiscal para investigar, en el defensor para argumentar, de las tareas burocráticas o administrativas que muchos de ellos en el expediente en papel tienen que realizar en la práctica de la mayor parte de los sistemas judiciales latinoamericanos. La tecnología nos ayuda a hacer esto, así como nos ayuda a uniformar la gestión trabajando con documentos estandarizados. Y creo que están dadas las condiciones, y en esto me refiero a mi país, no a otros porque ya se ha normalizado,
de finalizar la feria para habilitar el teletrabajo, así como hoy en día nos estamos relacionando. En el año siguiente planteo dos cuestiones que no deberíamos perder de vista, pero digo, por el hecho de que tienen también trascendencia, dado que implican compromisos internacionales, que la mayor parte de los países han suscrito y son de Naciones Unidas. Se trata de que nuestros derechos se puedan ejercer y se trata por el Objetivo de Desarrollo Sustentable 16 de Naciones Unidas para 2030 de asegurar paz, justicia e instituciones sólidas, lo cual requiere de que las políticas públicas, la asistencia y la cooperación nos permitan un ejercicio de los derechos y un acceso a justicia de calidad, pero también con eficiencia. Y digo esto de la eficiencia no porque sea un apasionado de ella, que lo soy, sino porque creo que es fundamental que a los recursos públicos, entre ellos el tiempo de los jueces y de quienes trabajamos en la justicia, los estemos aplicando de la mejor forma. No es lo mismo resolver un caso en 6 meses que en 5 años. Liberamos más tiempo y podemos darle más justicia a más gente que la necesita. En la lámina anterior veían también que se hacía referencia a la importancia de la tecnología, porque sin duda la tecnología nos puede ayudar a hacer esto. No es la solución, es una herramienta, pero una herramienta que nos puede simplificar bastante el trabajo en forma presencial y también a distancia. En la lámina siguiente vemos cuáles son los desafíos y en qué de a poco se está trabajando. El acceso a justicia. Sin duda que la tecnología nos ayuda y podemos hacer mucho, pero tenemos que pensar, y en América Latina esto es aún más imperioso, en los millones de personas, que son muchísimos y probablemente cientos, que no tienen ni siquiera electricidad. De manera que el acceso a justicia también tiene que ser presencial a medida que nos vayamos normalizando. La capacitación, que insisto, cada vez más será en línea por el hecho de la seguridad, pero también por su economía y su accesibilidad a través de estos recursos, sin perjuicio de que siga existiendo la presencial. La necesidad de uniformar la gestión, que cada juzgado gestione con un criterio distinto, es algo que los abogados no tenemos por qué padecer. El criterio tiene que ver con cómo se decide, no con cómo se tramita, y la tecnología nos ayuda a uniformar esto. Se necesita también contar con nuevos modelos de unidades judiciales en que se separen estas tareas administrativas de las jurisdiccionales o de investigación y, esto lo destaco especialmente, necesitamos allanar el lenguaje. Los abogados somos expertos en el arte de no decir mediante las palabras. El lenguaje técnico tiene que existir, por supuesto, pero tenemos que comunicarnos de una manera que nos comprenda el prójimo, que no tiene por qué saber derecho. Y por eso las normas tienen que ser claras. Y además, lo que digamos y escribamos, y especialmente digamos porque mucho va a quedar registrado audiovisualmente, ya no por escrito, con la tecnología y la digitalización, tiene que ser entendible ahora y más adelante. Si queremos cambiar la justicia, es imprescindible que haya consensos. Y esto solamente se puede hacer a partir de la participación de lo más importante que tiene la justicia, que es la gente que trabaja en ella. Sin diálogo, los cambios fracasan. Y si se quiere hacer cambios de afuera hacia adentro del poder político, fracasaron siempre y seguirán fracasando también, al menos en mi opinión. Es decir, tienen que ser cambios que se necesiten por parte de quienes más conocen sus necesidades, que son quienes trabajan en la organización, a tono con lo que los abogados necesitamos porque trabajamos con ella y la sociedad civil necesita en términos de justicia. Así como tiene que haber una mayor cooperación. Estamos todos en el mismo barco. La conciencia de la interdependencia que esta crisis nos impuso es terrible. Y creo que se puede aprovechar como algo positivo para de esta manera darnos cuenta de que no vamos a poder cambiar nada solos. En la lámina siguiente me refiero, para ir ya completando esta segunda parte, a qué se está haciendo a nivel de justicia en línea y fundamentalmente de acceso a información jurídica. Hoy en día es posible el acceso libre a información sobre nuestros derechos y deberes, tanto por lo que proporcionan organizaciones comerciales como sin fines de lucro, de la sociedad civil. Por supuesto, podemos suscribirnos a herramientas de información legal, o bien asumir y pagar determinados servicios por ofertas con cargo que hacen las empresas o las editoriales, por ejemplo. También se difunden normas, tanto desde los sectores públicos como los judiciales, como los privados y la sociedad civil, y la información legal es accesible cada vez más y le permite a mucha gente, si es redactada, insisto, de manera clara, aprender informalmente sobre cuestiones legales. Así como hay sistemas reputacionales que, del mismo modo que a mí me permiten, por ejemplo, averiguar qué tan bueno o malo es ese hotel en el que me quiero hospedar en las vacaciones, que Dios quiera que podamos tener, qué tan buena o mala ha sido la experiencia de tal o cual persona con el bufete legal o estudio jurídico con el cual está intentando asesorarse. De manera que todo esto está, así como
es posible, y algunos sistemas judiciales o organizaciones lo están permitiendo, producir documentos estandarizados, como contratos o documentos, acceder a formularios interactivos que nos permiten crear documentos respondiendo preguntas, porque tenemos del otro lado a una aplicación que va registrando todo esto e emitiendo un documento que después podemos imprimir y presentar o remitir remotamente al tribunal. Hay aplicaciones que permiten analizar contratos y documentos legales y hay sistemas inteligentes de autoayuda. Pensemos, por ejemplo, en Puerto Rico, por dar un ejemplo, en cuanto a la posibilidad de tener un avatar, un chatbot, no una persona, sino algo que nos está respondiendo preguntas frecuentes y evacuando consultas, lo cual minimiza la concurrencia a la sede física del tribunal, a la que además ahora no debemos, porque no se puede concurrir, y en tanto y en cuanto, como decía el licenciado Urrutia, esto sea responsivo y permita su instalación en teléfonos, aplicaciones y computadoras, hace posible que el tiempo de trabajo de los agentes judiciales se optimice porque no tienen ellos que responder esas consultas. Por otra parte, pedimos en la lámina siguiente, si podemos pasarla rápidamente, a eso me refería recién, en la otra lámina, la que continúa ahora, y por último, respecto de esta segunda parte, lo que creo que es necesario hacer en términos de modernización para dar cabida a la justicia en línea. Son necesarias, y se están tomando de a poco, gradualmente, más decisiones institucionales de las máximas autoridades judiciales para institucionalizar el trabajo en línea. Es necesario diferenciar las actividades burocráticas de las que requieren concentración y diseñar protocolos que permitan, a partir de la capacitación, aprender a trabajar así. Y esta capacitación, que se tiene que dar, insisto, a distancia, tiene que consistir más en lo práctico, en videos breves, en que hagamos impresiones de pantalla de sistemas de gestión, en que desarrollemos y aprendamos técnicas para tener reuniones virtuales eficaces, exitosas, en que haya checklists o listas de verificación de las actividades que tenemos que cumplir para ejecutar un proceso de trabajo o elaborar un documento. Naturalmente, esto requiere de mucha más educación a distancia y de la actualización permanente de las plataformas virtuales que al efecto utilicemos. En la última parte me voy a referir concretamente a los desarrollos en este sentido y a dónde podemos ir. Pero paro en este momento y les agradezco mucho por la atención. María Palma, importante cada uno de los aspectos que menciona cuando hablamos, obviamente, del uso de todos los instrumentos, sistemas de información expertos. No se puede dejar a la deriva algo que se ha trabajado de forma internacional y de forma nacional en el caso específico de México, que es el tratamiento de los datos, que es la privacidad del consumidor y que, por supuesto, en instrumentos de justicia se debe ser muy meticuloso para o no tener, más bien dicho, la aplicación de vulneración de derechos humanos. En este caso, bueno, doctor licenciado Claudio Pavlik, lo escuchamos con mucha atención en relación a su visión de los retos y las oportunidades que se viven en esta nueva realidad post-COVID y durante esto, ¿qué se va a tener que hacer para una buena aplicación de la justicia online desde su opinión y experiencia? Bien, muchas gracias nuevamente por cederme la palabra. La tarea que voy a asumir en este desarrollo de mi exposición tiene que ver con la forma en que hemos estado funcionando en Chile para recoger desde esa experiencia lo que puede ser también un desafío o una forma de actuar o una solución también para nuestros compañeros de distintos países de Latinoamérica. Lo que ha ocurrido en Chile, y puedo señalar que es similar probablemente a lo que ha ocurrido en muchos de nuestros países, es que enfrentados a esta necesidad de evitar el salir desde sus casas o impedir al máximo posible que esta sea una de las formas para actuar en el ámbito de la justicia, es que las autoridades jurisdiccionales, siendo bien preciso la Corte Suprema de Justicia, dictó lo que aquí se le denominan actas, que son acuerdos del Pleno del Tribunal en uso de sus facultades económicas o de gestión administrativa, en la que plantearon dos cuestiones
principales y la regularon hasta cierto nivel. Lo que hicieron fue establecer la modalidad de teletrabajo para todos los tribunales de la República, es decir, los tribunales, si bien sus espacios físicos cerraron, no lo fue la función que ejercían, ya que todos sus funcionarios, jueces, administrativos, profesionales de gestión, continuaron trabajando por las fórmulas de teletrabajo, principalmente las aplicaciones comerciales, como se señalaba en oportunidad anterior, que son las disponibles para poder interactuar mediante videoconferencia. Las más conocidas, Zoom, Meet de Google, Hangouts y otras. Muchas de ellas fueron utilizadas para poder realizar la actividad de teletrabajo y esa actividad estaba sostenida en el avance que ya había experimentado nuestro sistema de justicia en cuanto a la digitalización de gran cantidad de trámites. Voy a citar algunos ejemplos. El Poder Judicial en nuestro país tiene una plataforma web, quiero decir, que se llama Oficina Judicial Virtual, a la cual tanto abogados como los ciudadanos pueden acceder para realizar gestiones y trámites de acuerdo a su perfil de intervención frente al Poder Judicial. Por ejemplo, si yo necesito presentar en representación de un cliente en el ámbito civil una demanda, ya no necesito ir presencialmente ni aún para que el ministro de Fe del tribunal autorice la representación que tengo de mi cliente, que era, yo diría, como en el ámbito civil, el punto de inicio presencial más crítico, ya que se ha establecido también en nuestro país el sistema de firma digital avanzada para poder obtener en una notaría un mandato judicial que me permite representarlo. Ese mandato judicial, el notario lo expide una firma digital y el documento digital en archivo PDF que contiene ese mandato con la firma digital avanzada del notario es el documento auténtico que uno puede presentar aparejado a la demanda para asumir la representación del cliente. Por lo tanto, ese espacio, que lo cito como un ejemplo y que se repite en prácticamente la totalidad de las jurisdicciones, ya en el escenario del teletrabajo y de la videoconferencia como fórmula para interactuar, sirvió de base para que múltiples trámites se pudieran continuar haciendo, y por eso creo que en nuestro país no llegó a ser necesario el extremo de paralizar o de establecer un feriado judicial especial. Se suspendieron algunos plazos. Hay una norma legal que se dictó al efecto, pero no fue una norma que paralizara absolutamente la actuación de los tribunales de justicia. Eso yo diría que también es completamente aplicable en el ámbito penal a la presentación de solicitudes escritas para generar audiencias preliminares, por ejemplo, en los procesos penales. Y ahí me voy a referir a las diferencias que se producen con algunas otras audiencias en el ámbito penal en que esa solución no resulta satisfactoria para colmar la necesidad de los intervinientes de acuerdo al rol que tienen. Entonces, si bien en nuestro país hemos podido avanzar con el funcionamiento de justicia, nos estamos topando con que hay algún tipo de audiencias en las que necesariamente hay que tomar mucha precaución para los efectos de decidir si se pueden llevar adelante o no. Y aquí voy a usar un ejemplo que está más cercano a mi ejercicio profesional y en el que he tenido la posibilidad de desempeñarme en estos meses de los cuales me encuentro realizando esta cuarentena voluntaria u obligatoria, dependiendo del sistema dinámico que se ha aplicado por la Autoridad de Salud en nuestro país y que en definitiva impide salir desde el lugar en que uno se encuentra. El tema es que nosotros en procesos penales en etapa preliminar
hemos podido presentar solicitud de audiencia para revisión de una medida cautelar, por ejemplo, o hemos podido presentar solicitudes para discutir un punto específico también en el ámbito de audiencia preliminar, pero que tiene que ver, por ejemplo, con una solicitud de sobreseimiento definitivo. Estos dos ejemplos que planteo son cuestiones que se pueden llevar adelante en un proceso penal sin mayor dificultad en el escenario de la litigación mediante una plataforma de videoconferencia. ¿Y por qué es posible señalarlo? Porque la manera de presentar por los intervinientes, ya sea la fiscalía, el acusador particular, el abogado de la defensa, los principales intervinientes en el proceso penal en la etapa preliminar, lo hacen vía argumentativa, fundado en antecedentes que no necesariamente significan la producción de prueba, sino simplemente fundarse en esos antecedentes que también forman parte de documentación digitalizada, tanto en la carpeta judicial como en el elemento básico que es la carpeta de investigación de la Fiscalía, y eventualmente si hay antecedentes que la defensa le interesa proporcionar, entonces también por vía digital puede hacerla llegar al resto de los intervinientes y al tribunal. Entonces, una cuestión que podemos concluir o definir respecto de lo que ocurre en el ámbito penal es que aquellas audiencias en que los intervinientes se plantean mediante actividad argumentativa basada en antecedentes que no significan la producción de prueba, se pueden llevar adelante y se ha podido avanzar, por lo tanto, en los procesos penales en nuestro país mediante el uso de la videoconferencia, aparejado con la oficina judicial virtual y la interacción también con la plataforma web del Ministerio Público, haciendo presentaciones siempre digitalizadas y que no requieren finalmente de una presencia personal del interviniente en alguna de estas agencias o en el tribunal. Ahora, también para ser tratado en esta etapa, la cuestión se complica tremendamente cuando se trata del juicio oral. ¿Por qué? Porque en el juicio oral, una de las cuestiones más relevantes es la posibilidad de confrontar al testigo de la contraparte o de confrontar al perito de la contraparte. Se requiere una dinámica mucho más ágil frente a un tribunal que está integrado por 3 jueces para, por ejemplo, hacer una cuestión tan sencilla en un juicio presencial como es el plantear una incidencia de objeción frente a alguna pregunta planteada por la contraparte, ya sea en un interrogatorio directo o en un contrainterrogatorio, ya sea de testigo o de perito. Una cuestión muy compleja de hacer al punto que, si bien no formó parte de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en Chile, aquellas audiencias que se podían realizar y aquellas que no se podían realizar, lo que ha venido ocurriendo frente a las audiencias de juicio oral es que se han ido postergando, fijándose nuevo día y hora para la fecha en que aún suponemos optimistamente que podremos realizar una audiencia con todos los resguardos para evitar contagios posibles, pero presencialmente. Ahora hay otra cuestión con la que creo que ya el tiempo me alcanza. Quiero cerrar este tema y es que la audiencia que ofrece dificultades desde el criterio del operador, porque es a mí también a quien me ha tocado estar ahí planificando la forma como necesariamente vamos a tener que pedir que se postergue nuevamente si es que no es posible hacer una audiencia en términos presenciales, es la audiencia de etapa intermedia, la audiencia de filtro de prueba, la audiencia en la que se prepara el bagaje probatorio que se va a llevar finalmente a una audiencia de juicio oral. Esa audiencia, desde la forma como hemos estado viendo la necesidad de poder discutir la exclusión de prueba de la contraparte, también se requiere de dinámicas
presenciales que es extremadamente difícil utilizar mediante la herramienta de la videoconferencia. Imaginémonos, y le voy a dar un solo ejemplo muy gráfico para que ustedes se den cuenta por qué esa audiencia, que en principio podría teóricamente pensarse que sí es posible hacerla mediante videoconferencia, es muy dificultoso hacerlo. Imagínense que uno de los puntos para solicitar la exclusión de una prueba de la Fiscalía es una crítica de la defensa respecto de la cadena de custodia. No es fácil, mediante una videoconferencia, el poder acceder mediante la pantalla, así como que yo, por ejemplo, esté tratando de exhibirle un objeto, por ejemplo, este teléfono, tratar de exhibirlo y de decirle, mire, este es el objeto número tanto, que está contenido en la evidencia número tanto y que debe contener las firmas de todos quienes lo tuvieron en su poder o lo tomaron para ser periciado, etc. Porque es una complejidad no superable y que puede finalmente afectar el ejercicio de las garantías procesales de los intervinientes. Otra de las cuestiones también complejas es que el sistema de justicia penal tiene audiencias públicas y el tema de cómo transformar una audiencia por videoconferencia en una audiencia pública es una complicación si es que no se va en algunos pasos más avanzados de uso de la tecnología, ya que no es lo mismo poder exhibir una audiencia mediante una plataforma, como por ejemplo esta actividad que se hace a través de Facebook, o traer como intervinientes en la plataforma de videoconferencia a personas que tienen la calidad solamente de público. Porque las personas que intervienen en ese nivel están en la posibilidad de realizar ciertas gestiones que pueden complicar, estorbar o hacer fracasar la audiencia. Distinto de lo que normalmente se puede hacer también en una audiencia real, presencial, en la que normalmente hay custodios que le sirven al tribunal que dirige el debate, poder tomar medidas que protejan el avance normal de una audiencia. Así que eso es la parte del desarrollo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, licenciado Claudio. Sin más, pasamos contigo, mi estimado Joel, para hacer el paréntesis de una segunda edición, porque hay muchísimos puntos que tratar y pues en las conclusiones vamos a tener que reducir el tiempo para poder terminar a las 2 en punto, si están de acuerdo, estimados doctores, estimados abogados. Sin más, estimado Joel, adelante. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias. Voy a tratar de ser un poco breve, pero con la intención de que sea muy entendible. Digo, nosotros como parte de tecnología, que es un tema fundamental en tema de la justicia, tenemos que empezar, como bien comenté en la introducción, a desarrollar aplicaciones amigables. ¿Por qué amigables? Porque tenemos que hacer que una vinculación con los justiciables, como nosotros como instituciones de justicia, sea rápida, sencilla y sea muy, muy expedita, como lo contemplamos nosotros con la justicia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo? Estamos desarrollando herramientas de gestión de desempeño. ¿Qué esto qué nos permite? La transparencia en los procesos judiciales, ¿sí? Saber dónde está tu expediente, saber cómo va, quién lo tiene. Eso es lo que se está desarrollando aquí en el Supremo Tribunal de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, ¿no? Como bien les comentaba, nosotros contamos con una firma electrónica avanzada. Esa firma electrónica, las firmas electrónicas en México, las que conocemos, nos entregan una llave USB. Esa llave USB contiene nuestras llaves criptográficas para poder firmar un documento. Nosotros lo manejamos diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener movilidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con movilidad? En el tema de qué pasa si yo estoy en X lugar y tengo que firmar un documento, un amparo o cualquier tipo de documento de mi juzgado. Entonces, un acuerdo y demás. ¿Qué pasa si se me olvida mi llave USB? Entonces voy a ya no pude tener la movilidad y ya no pude firmar ese documento que urgía. Entonces nosotros como institución tenemos una firma electrónica que nos permite justamente eso, poder firmar desde una aplicación móvil cualquier documento que
nos envíen o tengan la necesidad de firmar de urgencia, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos aquí en el Supremo Tribunal una bóveda criptográfica que eso contempla todas las llaves de todos los funcionarios que tengan una firma electrónica, que posteriormente vamos a tener firma electrónica para los abogados litigantes, que esa es una parte muy importante que vamos a poder interactuar con ellos para presentación de promociones en línea, ¿no? Entonces, les comentaba, esa llave, esa bóveda criptográfica, lo que hacemos nosotros es cuando tú necesitas firmar un documento, hacemos la solicitud a la bóveda, te presto las llaves criptográficas que solamente sé que son tuyas, ya que a través de un usuario y contraseña las firmas y regresamos a la bóveda, ¿no? Entonces, esos son temas importantes que debemos de tener. La justicia no debe de parar, la justicia debe ser tener esa movilidad que no nos limite a nada. Entonces, nuestra función como responsables de tecnología es crear justamente estas aplicaciones para que poder tener esa interacción nosotros con los justiciables, ¿no? Como bien comentaba, uno como responsable de tecnología debe de tener la redundancia de los sistemas, que estos sistemas lo mínimo que se puedan caer. ¿Por qué? Porque si no, no tiene caso, ¿no? Entonces no tiene caso tener un sistema que al rato me digas, oye, pues no está en línea, o oye, que la alta disponibilidad que tengo del sistema no se puede, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener esa solvencia de seguridad, esa solvencia de redundancia en los sistemas. Y hay algo muy importante que estamos trabajando, que quizás se nos ha olvidado un poquito, la justicia incluyente, ¿sí? Tenemos que tener herramientas muy indispensables para que también esas personas, en este caso, un ejemplo claro, el 23% en Jalisco, ya que contamos con 8 millones de habitantes, el 23% tiene problemas visuales. Entonces, nosotros, como en la página del Supremo Tribunal, tenemos un pequeño boot que a través de comandos de voz nos puede indicar dónde está nuestro expediente, ¿no? Entonces, ese comando, ese boot tiene que ir aprendiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ahorita es lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una justicia pronta y expedita. Entonces, mi parte como director de tecnologías de la información del Supremo Tribunal es justamente crear, innovar y que siempre estén disponibles nuestros sistemas para la justicia interna, en este caso con nosotros como funcionarios, pero también lo más importante es para el justiciable. Darle las herramientas al justiciable para que pueda interactuar con nosotros y agilizar los procesos. Todo mundo, en todos los países, yo creo que todo mundo piensa, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi expediente? ¿Qué está pasando con mi expediente? Tener que ir a los diferentes recintos judiciales a preguntar cómo está nuestro expediente. Entonces, estamos trabajando muy fuerte, gracias a la visión de nuestro presidente Ricardo Suros Tevez, que él fue el precursor de esto, que nos apoya muchísimo en ese sentido. Entonces, sí es muy importante saber dónde estamos parados, ¿no? Y hacia dónde vamos. Entonces, sin más preámbulo, dejamos el tema para las conclusiones, que es para alcanzar todos con un buen de tiempo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias. Desde luego, pues, hacer el pequeño paréntesis de la invitación para una edición número 2. Los comentarios son brutales, son bastantes, no puedo decir, pero si están de acuerdo para profundizarles debido a unas cuestiones técnicas, pero lo escuchamos, estimado doctor Luis María. Muchas gracias. Voy a sintetizar de las láminas que veamos y les pido poner la siguiente, una idea de cada una, confiando en que se pueda leer esto sin perjuicio de profundizarlo más adelante. Les pido por favor mostrar la lámina siguiente. Ante todo, con respecto a la injusticia, destacar que nosotros estamos ante el tribunal como un servicio, no como un lugar. Esta idea de Richard Susskind, que ha escrito sobre estos temas, es algo que se ha hecho realidad sin planificación, pero a partir de lo cual nos tenemos que mover. Y en ese sentido también tenemos que facilitar más y mejor información que sea accesible en línea. En la lámina siguiente, lo que vemos es algo que ya no es nuevo. La resolución de disputas en línea tiene 3 décadas, 4 universidades, Villanova, Massachusetts, Maryland y Montreal, desarrollaron sus propios proyectos para que podamos resolver nuestros conflictos, si bien que con cuestiones más vinculadas a lo que son compras en línea de poca cuantía y en mucho menor medida la litigación en cibertribunales. Esto ha hecho posible más acceso a justicia con mayor calidad y velocidad y menores costos. Pero, por supuesto, es mucho más lo que hay para tratar. En la siguiente lámina lo que vemos es la importancia de la analítica predictiva.
En la medida en que se digitalice la totalidad de la gestión y los expedientes sean digitales, las máquinas van a poder aprender, entre comillas, por el hecho de que toda esa información va a ser digitalizada y será mucho más factible establecer criterios, parámetros e incluso formular predicciones. Esto va a facilitar que se conozca mejor la jurisprudencia y que sea más previsible. No estoy con esto, por favor, hablando del juez robot como en Estonia ni nada por el estilo, pero sí se van a poder concentrar quienes tienen que decidir en la toma de decisiones y el tiempo de los abogados y de los agentes judiciales va a ser mejor aprovechado. En la lámina siguiente, algo más relacionado con el arbitraje en línea y en cadena. Esto tiene que ver más con la justicia privada y con normativas privadas que dependen de lo público, porque el arbitraje funciona solamente en la medida en que más gente lo utilice, por eso se lo considera como un bien de red. Y en los contratos inteligentes o smart contracts, que implican a su vez software, en donde, por ejemplo, para pagar una determinada prestación, se puede utilizar distintas monedas y convertirse la una a la otra, entre otras cosas, es posible también insertar cláusulas de este tipo y una autoridad que resuelva disputas. Por último, en cuanto a los sistemas judiciales en red, en la lámina que sigue, la cuestión de que hoy en día estamos cada vez más conscientes de la necesidad, frente a la montaña con la que nos enfrentamos, que encima se mueve y se nos viene encima, de coordinar nuestros esfuerzos. Y se requiere de una infraestructura física y tecnológica que lo permita en cada país y para las comunicaciones entre los poderes judiciales. Como la justicia se ha deslocalizado, es posible a través de blockchain o cadena de bloques concretar comunicaciones directas, seguras e inalteradas entre los tribunales dotados que sean de los recursos. Y además es necesaria la cooperación para la independencia y para la modernización judicial en la sociedad civil y con quienes trabajan en la justicia, para, como lo muestra la lámina siguiente, cumplir con esas dos condiciones necesarias pero no suficientes. Que la sociedad y los medios de difusión estén atentos para que la independencia judicial se respete y que quienes trabajamos en la justicia o con la justicia y en la sociedad civil nos encontramos, seamos protagonistas de los cambios para una modernización que en todos los casos es imprescindible. Y de esa manera tener la libertad y la justicia que necesitamos. Por último, y si pasamos a la lámina siguiente, esta crisis nos ha puesto en la exigencia de modernización. Son necesarios cambios más profundos. La tecnología no es la panacea, es una herramienta, pero nos permite acceder a muchos más casos y solucionar y tener una justicia de mayor eficacia, calidad y menores costos. Con lo cual, por último, y para ver esa lámina que ven allí al final, que es una fotografía, me quedo con las palabras de un autor que siempre me impresionaron y que tiene que ver con esto y con los errores que cometamos para la modernización. Hace mucho tiempo Paul Valéry escribió que el espíritu vive de diferencias. El error lo excita, el defecto lo ilumina, la plenitud lo deja inerte. Que nuestros errores en la modernización nos exciten y nuestros defectos nos iluminen. No nos quedemos inertes y sigamos trabajando. Muchas gracias. En los comentarios se ve claramente cómo aplauden a cada uno de los tres por sus brillantes participaciones. Un minuto, estimado doctor y amigo Claudio Pavlik, un minuto, mi estimado Joel, con la reiteración del agradecimiento y obviamente de una edición número 2, porque lo piden demasiado nuestra audiencia, si están de acuerdo. Claro que sí. Bien, disponible para la continuación de esta actividad, muy contento de ello. Y creo que lo que podemos hacer como conclusión, y muy breve, es que este desafío que nos ha planteado la cuarentena obligatoria por el coronavirus, lo que nos debe dejar son grandes oportunidades para aprender buenas lecciones de cómo hacerlo mejor en el futuro. Eso, muchas gracias. Joel, te escuchamos. Muchas gracias. Yo termino con una frase que yo tengo muy propia, ¿no? Si bien es cierto que el uso de la tecnología de la información convertirá a corto plazo que tengamos una justicia más expedita, cabe mencionar que el factor humano será determinante. Muchísimas gracias por esto. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Joel, estimado doctor Luis María Palma, estimado licenciado Claudio Pavlik Veliz. Me congratula mucho que hayan aceptado esta edición número 2. Estaremos en comunicación para que se dé con toda nuestra comunidad la fecha y hora, pero sin más agradecerles y que estemos muy atentos
para que puedan seguir este flujo de ideas y obviamente de impactos hacia la comunidad jurídica, que debe de saber que ante tiempos de la nueva realidad deben de existir grandes cambios y no debe haber resistencia, más bien debe de haber una colaboración y solidaridad. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.